Buenas noches, bienvenidos a Yurimaguas a través de Uranio Televisión. Muy buenas noches. Buenas noches, Hugo Alberto. Buenas noches a todos tus televidentes de Uranio TV, allá en Yurimaguas. Y estamos aquí representando a la Universidad César Vallejo para las preguntas correspondientes en lo que se refiere a la universidad, a la UCB virtual, ¿no? De los programas a distancia. Correcto, doctor Morales Saavedra. Vea, nos impresiona background que usted tiene. En realidad, doctor en educación por la Universidad César Vallejo, maestro en medición, evaluación y acreditación de la calidad educativa de la Universidad César Vallejo, licenciado en educación con mención en matemática por la Universidad Mayor de San Marcos, docente especialista en enseñanza de la matemática, asimismo con experiencia en desarrollo académico, docente en educación superior, jefatura de grados y títulos, coordinador de la sección educación en la escuela de posgrado, jefatura de la escuela de posgrado de la UCB, coordinador en la escuela de posgrado modalidad semipresencial de los programas de doctorado en educación, maestría y administración de la educación y maestría en docencia universitaria, además de docente responsable de la gestión de la calidad de la escuela de posgrado en la Universidad César Vallejo. ¿Es válido estos títulos académicos, doctor Saavedra? Sobre lo que se trata de bachiller y el título en la Universidad Nacional de San Marcos, correcto. Igualmente mi maestría y el doctorado en la Universidad César Vallejo, ¿no? Los otros que ha mencionado son los cargos que he desempeñado en mi experiencia que he tenido como profesional en los diferentes estamentos de la universidad, ¿no? Correcto, perfectamente. Correcto, doctor Saavedra. Vea, ¿cuál es el impacto en realidad en la sociedad nuestra el tema de la educación virtual? Tomando en cuenta que durante la pandemia las universidades y los colegios se han ido adecuando a la virtualidad, doctor Saavedra. Mire, en nuestro caso, le comento que nosotros venimos preparándonos, desarrollando en lo que es la modalidad virtual desde el año 2017 en la Universidad César Vallejo. Lo que sucede, pues, que a nivel de nuestro país aún no estaba, digamos, normatizada lo que es la educación a distancia. Por eso es que no todavía podíamos dar a conocer esta modalidad a pesar de estar licenciado, ¿no? A partir de la pandemia, como usted lo menciona, prácticamente nos abre este abanico de poder llegar creando inclusión a todos nuestros estudiantes a nivel del Perú o que quieran lograr una carrera universitaria, una maestría, un posgrado en nuestra universidad. Pero nosotros no tuvimos mayor problema. Ya teníamos pues nuestra plataforma Moodle, a la cual denominamos Clementina, y en el caso de pregrado la plataforma Blackboard. Como ven, nuestra preparación ha sido continua. No es que nosotros tuvimos que improvisar como algunas entidades, instituciones educativas. Simplemente lanzamos lo que ya teníamos al interno en nuestra universidad, ¿no? La problemática solamente es a veces en los lugares en que no hay esa accesibilidad en cuanto al internet, pero se está logrando. Más bien la pandemia ayudó mucho a la modalidad a distancia porque se logran pues estos puntos accesibles, el internet, fibra óptica, las diferentes compañías a nivel internacional para poner estos puntos de internet en las regiones para estar al alcance en la educación a distancia. ¿Se puede mirar en perspectiva, doctor Saavedra, cuál es el futuro de la educación virtual en el Perú, tomando en cuenta que en el Perú todavía varias regiones no tienen acceso a la fibra óptica, que es finalmente el elemento que nos permite tener una mejor comunicación a través de una mejor educación virtual?
Mire, en nuestro horizonte en el Perú no tiene límites, es muy amplio. ¿Por qué? Porque se están desarrollando incluso en nuestras plataformas o en las plataformas e-learning a nivel internacional, plataformas educativas, donde, como sabemos, por ejemplo, que puedes descargar ya algunos materiales sin tener acceso a Internet, ¿no? Entonces, el futuro de la modalidad distancia es muy favorable a todos nuestros pobladores peruanos, ¿no? Porque la posibilidad de llegar a la educación a distancia y una educación de calidad ya se traslada a la responsabilidad, a la actitud de aquel que quiere estudiar. Entonces, esto denos a pensar cómo la forma como nosotros como estudiantes podemos lograr esa meta que antes pues era casi, como lo he escuchado decir, improbable, ya que los únicos puntos de acceso, escuchaba a tu entrevistado anteriormente, que solamente era Trujillo o Lima. Ahora esto es insospechable. Buenas noches, doctor. Lo saluda Edgardo Aspajo, pues, también co-conductor del programa, conjuntamente con Hugo Alberto, ¿no? Bueno, felicitarle también por ese tremendo currículum, digamos, que tiene como sus años debe tener ya en la docencia, y muchas generaciones de profesionales que ya deben estar regados por todo el Perú, llevando ese conocimiento de repente que usted ha dado en sus años de académicos, ¿no? Y que todavía continúan. Bueno, yo puntualmente voy por la Universidad Vallejo a hacerle unas preguntas puntuales. La primera es, ¿cómo? Yo sé que el tema virtual, digamos, facilita no solamente para que un estudiante que recién sale del colegio tenga esa posibilidad, sectoriza, digamos, un nuevo nicho de mercado para aquellas personas adultas como yo, de repente, madre de familia, padre de familia, que simplemente puedan tener internet en casa y dicen, ok, no tengo que estar, puedo hacer mi trabajo de horario de 8 horas tranquilo, y en la noche buscar mis clases virtuales, y se abre un abanico de posibilidades para que aumente, digamos, el caudal, y no es un espacio reducido como el presencial, que puedo tener un salón de 20 alumnos, pedagógicamente hablando, pero virtualmente puedo tener de repente ¿cuántos alumnos puedes tener en una clase puntual virtualmente? ¿Cuánto es su capacidad, digamos? Porque ahí no es presencial, pero no, que puedes tener 20 pupitos, 20 carpetas, ¿no? ¿Cuánto es la plataforma para que los que quieran estudiar virtualmente sepan en realidad que hay un límite, no hay un límite? No, mire, señora Pajo, no hay un límite, porque la plataforma puede recibir una cantidad, pues, increíble de estudiantes. Lo que pasa es que la metodología y la estrategia que utilizan las diferentes universidades, en este caso le voy a hablar de la Universidad César Vallejo, ¿no? No es que tengamos a 1000, a los 3000 en una sola aula, no. De acuerdo al programa, e igual como si estuvieran en la modalidad presencial, se divide en grupos de 30, 40, dependiendo el programa de estudios, y ahí se le asigna a los docentes tutores virtuales que le corresponde en las determinadas o diferentes experiencias curriculares. Entonces, siempre vamos a tener, si hacemos una analogía, una comparación con las aulas presenciales, pues en el caso de nosotros le llamamos grupos para poderlos atender por docente. ¿Por qué? Porque debemos cumplir un ratio docente-estudiante que incluso por el licenciamiento es requerimiento, es normativa de la SUNEDU. La Universidad César Vallejo cumple con esos requisitos, siempre, como le digo, esa normativa de la SUNEDU es siempre tomada en cuenta precisamente
porque somos una universidad y debemos cumplir toda esta normativa con ella. ¿Y cuáles son los costos? ¿Cuáles son los costos? Los estudiantes ya están a punto, creo que, de ir nuevamente a exámenes para buscar un espacio en las universidades, bueno, en este caso la César Vallejo también, que debe ya estar preparándose para los exámenes de admisión, del primer examen de admisión del año, ¿no? Porque normalmente creo que son 2. ¿Cuáles son los costos? ¿Hay una diferencia entre el costo presencial y el virtual o es el mismo costo? No tiene nada que ver con que sea virtual o presencial. No, mayormente, mire, la calidad es la misma. Le comento en cuanto a lo que es la calidad educativa en las diferentes modalidades. En nuestra universidad, ya que tenemos 3, la presencial, modalidad semipresencial, y a distancia, la calidad educativa es la misma, ¿no? Los costos es mayormente como usted muy bien sabe, es de acuerdo o se está contextualizando para que sea accesible e inclusive en el tema, en el tema económico de nuestra ciudadanía peruana. Es mayormente, ese es un poco, como le puedo decir, la diferencia para que todos nuestros pobladores puedan asistir, puedan acceder a una educación de calidad. Mayormente nuestros posgrados están variando pues entre una mensualidad entre 350 soles a 500, dependiendo del programa, ¿no? Porque como usted sabe hay programas muy especializados, ¿no? Caso, por ejemplo, la maestría en gerencia de operaciones y logística, la maestría o un MBA, ¿no? Como son programas de mucha especialización, pues digamos la búsqueda de estos docentes especializados es porque, doctor Saavedra Vea, ¿cuál es el calidad. diseño de los cursos y la metodología a desarrollar en la modalidad a distancia 100% virtual, que supongo yo debe estar basados en el perfil y las necesidades y las expectativas de los estudiantes, doctor Saavedra? Así es, Hugo Alberto. Mire, en la metodología principal, hablando en educación superior, se denomina el aula invertida, ¿no? Una sesión de clase se desarrolla durante una semana, ¿no? De lunes a domingo. Entonces, ¿por qué se le denomina aula invertida? Porque aquí el estudiante en la primera parte es autónomo. ¿En qué? En revisar el material que se le pone en nuestra plataforma, ¿no? Ahí está, digamos, la parte teórica, la repasa el estudiante de lunes a miércoles, ¿no? La lee, la interioriza, ¿no? Las lecturas obligatorias, tiene un recurso didáctico de aprendizaje, motivación. Se llama aula invertida porque la primera parte es autónoma del estudiante, ¿no? Y hay una segunda parte que mayormente viene a ser la parte aplicativa, en la cual realizamos una videoconferencia síncrona con nuestros estudiantes, que puede ser miércoles o jueves, y el estudiante, si tiene alguna duda, ahí tiene a su docente tutor virtual, el cual puede despejar todas esas dudas, ¿no? Empieza a aplicar la parte práctica de acuerdo al curso, que en nuestro caso le denominamos experiencia curricular, para que aplique lo que ha leído, ¿no? Y empiece a resolver las diferentes actividades calificadas que se encuentran en la plataforma. Además, el día sábado tenemos unas tutorías académicas extracurriculares para aquellos estudiantes que han tenido un poco de problemática, sea en el desempeño de ellos mismos, y también tenemos una asesoría de los productos académicos
porque es bastante exigente en el nivel de posgrado, que ellos no han podido alcanzar. O sea, como ven, esta modalidad a distancia lleva pues una parte de nosotros de lo que llamamos la autonomía del estudiante, el autoaprendizaje, pero tenemos siempre al costado de ellos el acompañamiento durante toda la semana, porque el estudiante tiene foro de consultas, foro de bienvenida, presentaciones, etcétera, donde el docente tiene que ir absolviendo ya las preguntas desde el día lunes, que el estudiante, digamos, que son muy aplicados en esta parte a distancia, puedan ir consultando. Entonces el docente puede ir resolviéndoles en toda la semana. Doctor, hasta el día domingo. Doctor Denis, Sí, una pregunta también que debe ser, me imagino, preocupación de aquellos que estén pensando en postular a la César Vallejos. Por ejemplo, ¿qué carreras? Hay carreras que necesariamente tienen que tener tiempos presenciales, por ejemplo, medicina, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son las carreras que, muy aparte de que yo me pueda matricular o ingresar a virtual, pero ¿cada cuánto tiempo ciertas carreras necesitan presencialidad para esas prácticas, digamos, que son necesarias para el aprendizaje del alumno, ¿no? ¿Cuáles son las carreras? Mire, en este caso estamos hablando de pregrado, ¿no? Pregrado nosotros vamos a tener, digamos, listo el panorama para el segundo semestre de este año, porque estamos cumpliendo con la normativa de la SUNED, ¿no? Pero, por ejemplo, somos cuidadosos de lo que, vuelvo a repetir, aquellas carreras que usted menciona como medicina, ¿no? En el caso de pregrado. Ahorita estamos con 14 programas de posgrado, 2 doctorados y 12 maestrías, ¿no? Que mayormente ahí en el nivel de posgrado se necesita más de la investigación. Entonces, pues, nosotros debemos tener presente que, por ejemplo, ahí se necesita algunos software educativos, en este caso, que son compatibles con nuestra plataforma. Ahí, por ejemplo, los programas o simuladores, ya en el caso de nuestra universidad, como le digo, por la experiencia que ya tenemos desde el 2017, ya se encuentran contratados en nuestra universidad, ¿no? Por ejemplo, en investigación usamos un software que es el SPSS para la estadística, ¿no? El Power BI en el caso del MBA, etcétera, etcétera. O sea, todo eso, digamos, ya está integrado en las experiencias curriculares o cursos de acuerdo a la necesidad. En el caso, doctor Morales Saavedra, ¿qué garantiza, por ejemplo, que un estudiante que se forma virtualmente a través de clases virtuales, que la calidad de la enseñanza y la calidad del aprendizaje en el tiempo pueda ser un elemento básico en su formación profesional, doctor Morales Saavedra? Mire, justamente es una pregunta que casi nos hacen en todas las entrevistas, ¿no? Pero le comento. En el caso, digamos, a nivel internacional, ¿no? La modalidad a distancia tiene mayor aceptación en lo que son las empresas para el trabajo laboral. ¿Y por qué? No es que sea de menos calidad, lo que pasa es que el estudiante tiende a cumplir todas sus actividades, dejando en la modalidad de distancia, le denominamos huella digital. ¿Qué cosa es la huella digital? La huella digital es, por ejemplo, si yo como estudiante Denis Morales ingresé a la videoconferencia, ingresé a hacer mi trabajo, cuánto tiempo estuve en la plataforma, etcétera, etcétera, descargué mi lectura, subí mi trabajo, o sea, es mucho más fácil detectar si el estudiante tiene esa actitud de aprender, tiene esa actitud de cumplir
Y lo que es principal, como le dije anteriormente, ¿no? La autonomía de cumplir con esos retos, con esas metas, es propia del estudiante. El autoaprendizaje es propio del estudiante. Entonces, por ello, internacionalmente le comento, una empresa, por ejemplo, prefiere a egresados de modalidad distancia porque dice, yo sé, lo va a resolver, porque él ha resuelto sus problemas casi de su formación profesional a través de la distancia. No tiene por qué preocuparse si está trabajando o no. O sea, todas las características de este egresado, del perfil, las competencias del perfil del egresado a nivel de la modalidad de distancia, tiene que ver mucho con esta formación, como le denominamos auto, ¿no? Autonomía, autodisciplina, autoaprendizaje. Y la calidad, pues, no solamente es de parte de él, sino de parte de las herramientas tecnológicas que la universidad le brinda. Doctor No Morales Saavedra, haciendo una hay reflexión, ¿qué ha pasado en los últimos años, en las últimas décadas? La educación, igual, educación básica regular, para ir ya a un paso a una postulación para una universidad, y seguramente cuando sale dentro de los lugares que pueden estar ya ingresando a la universidad, ¿por qué la calidad de la enseñanza en los últimos años ha comenzado a caer en el Perú? ¿Cuál es algún indicador que usted maneja como responsable de este tema de educación virtual en la César Vallejo, doctor Morales Saavedra? Lo que pasa es que, como vimos al comienzo, Hugo Alberto, ¿no? Muchas instituciones educativas no estuvieron a la altura de enfrentar lo que nos trajo esta pandemia, ¿no? Tuvieron que, entre comillas, ¿no?, improvisar, ver soluciones rápidas, ¿no? Incluso le comento, anteriormente a nivel del Ministerio de Educación estaba reacia a la educación a distancia, ¿no? Las circunstancias hacen que esto se promueva a nivel de Perú, cuando internacionalmente ya la visión, la misión ya tenía otro contexto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? Como los docentes no estábamos preparados a nivel básica, de educación básica regular, entonces tuvieron que dar solución, pues, inmediatamente. Usted sabe, por ejemplo, que la Universidad San Marcos, donde yo soy egresado, tardó mucho en integrarse a lo que es la modalidad distancia, porque los docentes en un comienzo estaban reacios a este tema tecnológico. Entonces, la preparación de estos docentes a nivel, a veces en algunos casos de educación superior y otros a nivel de educación básica regular, pues traen como consecuencia eso. Recién ahora, después de prácticamente 2 años y medio, casi 3 años ya, están preparados en sus competencias digitales el docente, ¿no? Ahora incluso, como usted lo sabe, por ejemplo, en el presencial ya se acepta el 80% de clases presenciales y 20% de clases virtuales. ¿Qué quiere decir esto? Que aún estando en la presencialidad, el docente tiene que manejar sus herramientas tecnológicas para poder desarrollar sus clases. Entonces, estas competencias tecnológicas de nuestros docentes a nivel del Perú recién los han logrado, ¿no? En el caso de nosotros, como le vuelvo a repetir, desde 2017 estábamos ya con ese tema, visualizando el futuro, la innovación siempre de la mano con la Universidad César Vallejo, el cambio que muchos docentes eran reacios a ello, pues nosotros lo estábamos realizando, estábamos capacitando. Tan es así que muchos de nuestros docentes se encuentran ahora pues dictando en gran parte de las universidades del Perú. Estamos en esa lucha. ¿Por qué?
porque se han formado, como le vuelvo a repetir, en esas competencias tecnológicas, en las competencias investigativas, que es el segundo rubro que debemos de estar preparados todos los docentes a nivel nacional y en todos los niveles de pregrado y de posgrado para poder realizar una Sin buena embargo, labor docente. doctor Morales Saavedra, en el ranking mundial de universidades de América Latina, el Perú sigue siendo el país con bajo nivel en la formación académica en las universidades. Ni siquiera la universidad más antigua de América, que es la San Marcos, aparece en el ranking de universidades que tienen una mayor calidad en la formación académica. ¿Qué pasa en la investigación de las universidades del Perú, doctor Morales Saavedra? Es muy buena pregunta, Hugo, ¿no? Precisamente como le estaba manifestando, ¿no? Las competencias tecnológicas que debemos tener todos los docentes estaba muy traído a menos. Por eso la SUNEDU ha hecho muy bien en tratar de normar todo lo que se viene en estas dos características, ¿no? Entonces, a nivel de la investigación, no estábamos dando la hora, como decimos, ¿no? Por eso le vuelvo a repetir, muchos de los docentes que hemos formado en la Universidad César Vallejo a través de capacitaciones, a través de cursos, a través de diplomados, ya se encuentran en otras universidades. Por ejemplo, ¿por qué? Una de las características de nuestra universidad que estamos dando para posgrado y también para pregrado. Todo estudiante antes de egresar debe haber llevado sus cursos. No es un curso, es un eje transversal de investigación. Ese eje transversal es investigación formativa hasta el 8º ciclo y luego la investigación de fin de carrera entre 9º y 10º ciclo. Entonces, nosotros formamos ello. Le manifiesto que es en forma individual, no es en grupo como en otras universidades, que un trabajo de investigación la hacen 5 o 6 integrantes. Acá no, nuestra universidad garantiza en su metodología de investigación que es individual. Entonces, doctor Morales, muchas gracias por esta comunicación, esta virtualidad que nos permite hoy la tecnología también conversar de manera virtual con usted, casi como estamos en directo con usted, y creo que el mundo ha cambiado. Creo que es importante este tema de la formación académica y donde ya la virtualidad se está imponiendo en este tiempo de la tecnología avanzada, justamente del Internet. Si algo tiene que decir a la opinión pública, doctor Morales Saavedra, responsable de lo que significa el tema de la virtualidad de la César Vallejo, universidad importante en el Perú, le escuchamos en esta humilde emisora y por supuesto de este humilde canal de televisión. Gracias, Hugo Alberto, a través de tu canal de televisión Uranio TV. Solamente indicarles a todos nuestros pobladores peruanos que si quieren acceder a la Universidad César Vallejo, pueden ingresar a estudiavirtual.pe, tal como se escucha, todo junto, estudiavirtual.pe, donde pueden dejar sus datos para que reciban información o llamar a nuestros asesores especializados al 940 26 16 96. Vuelvo a repetir, 940 26 16 96. Estamos con 14 programas de posgrado, vuelvo a repetir, 12 programas de maestría y 2 de doctorado. Entonces, estamos a la espera de sus consultas y ojalá podamos difundir por su intermedio y llegar a todos aquellos pobladores de Yurimaguas que quieran participar de nuestra educación de calidad en la Universidad César Vallejo, y estaremos atentos de poderlo recibir y darle todas las indicaciones para que puedan postular a nuestra universidad. Muchas gracias por la entrevista, Hugo Alberto.
Un Hasta abrazo a la otra distancia, doctor Denis Morales Savera. Hasta siempre. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un contacto directo, esto nos permite pues la virtualidad. Sí. Sí, la virtualidad, la tecnología.